Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 2 y hoy vamos a entrar con el utilitarismo. Este utilitarismo que ha sido propuesto por Jeremy Bentham, sin embargo es una teoría teleológica normativa que sostiene que la acción moral, aquella acción moral correcta, es aquella que maximiza la felicidad, ¿no? Maximiza el bienestar general y se basa en este principio de utilidad. Y se sostiene bajo el principio del bien común, ¿no? Según el cual lo moral se mide en términos de consecuencias positivas, de bienestar y su capacidad para generar placer y reducir sufrimiento o dolor. Y lo opuesto, ¿no? Es un tipo también de comodidad, pero que esto lleva un tipo de no verdad. Es algo muy interesante que vamos a tratar más adelante, pero es bastante curioso, ¿no? Nace, con Jeremy Bentham, que desarrolla este tipo de cálculo, se deja guiar por este cálculo de felicidad, ¿no? Ya vimos los 7 principios en el anterior episodio, donde evalúa las acciones según la cantidad de placer y dolor que generan. John Stuart Mill viene después y separa los los placeres superiores y los placeres inferiores. Sin embargo, las principales características de este utilitarismo es el consecuencialismo, o sea que la moralidad de una acción se juzga por los resultados de aquella acción, y el hedonismo también, ¿no? Que considera que el placer y la ausencia del dolor son los únicos bienes intrínsecos, y también la imparcialidad, ¿no? Que donde todos los individuos cuentan por igual en el cálculo de utilidad, y también maximizan la maximización del bienestar, donde se busca el mayor bien para la mayoría de las personas. Hay dos tipos de utilitarismo, ¿no? El utilitarismo del acto y el utilitarismo de la regla. El primero se evalúa cada acción individualmente según sus consecuencias. Esto se le denomina utilitarismo de acto, mientras que el utilitarismo de regla considera que las reglas generales que maximicen la felicidad, incluso si en algunos casos específicos parecen no producir un mejor resultado, deben ser seguidas, ¿no? Esta maximización de felicidad, incluso en casos específicos, ¿no? Las reglas generales que maximizan la felicidad o las normas que producen un mejor resultado. Entonces hay críticas como el problema de la justicia, ¿no? Porque puede justificar acciones inmorales si genera un mayor placer o bien general. Y evidentemente es algo bastante interesante. Y también la dificultad de medir el placer y el dolor. Es difícil cuantificar, cuantificar el dolor y el placer, ¿no? Matematizar estos, que es relativo. Entonces también otra crítica es las demandas excesivas, no puede exigir demasiados sacrificios personales extremos en favor del bienestar colectivo. Y el utilitarismo siempre ha influenciado en la política, la economía, la bioética, y se usa en decisiones sobre políticas, en ética médica, en bienestar animal y entre otros campos muy interesantes que ya hablamos de la política. También hablamos de la ética empresarial y demás, pero ahora vamos a hablar de los principios. Los principios, como ya dijimos, vienen de este tipo de hedonismo ético, ¿no? Donde ese tipo de hedonismo identifica buscar el bienestar con el placer, la comodidad y evitar la ausencia de dolor, ¿no? Cada uno. Y entonces dos placeres superiores, placeres inferiores. Los placeres superiores son los intelectuales, los artísticos, los morales, y los placeres inferiores son los sensoriales o físicos. Y Stuart Mill argumenta que los placeres superiores son los más valiosos que los inferiores, ¿no? Como vimos, Jeremy Bentham y Stuart Mill son los primeros en hablar de este tipo de ética utilitarista.
Jeremy Bentham, que fue el primero en hacer o hablar de esto, que vivió entre 1748 hasta 1832, es considerado un fundador de este utilitarismo clásico, ¿no? Del utilitarismo clásico que luego se complejeriza, como ya vimos con Mills, que separa. Pero al principio Bentham ve que el principio de utilidad es importante, dado que la moralidad es una acción que se mide por la cantidad de placer o dolor que genera aquella acción, ¿no? Y también propuso un método para medir la utilidad de una acción basándose en 7 factores, ya vimos antes en el anterior episodio: intensidad, duración, certeza, extensión, también, si bien no recuerdo, ya, vamos a hacerlo de nuevo: intensidad, o sea, qué tan intenso es el placer o el dolor que se causa; duración, cuál es el tiempo de placer o dolor que causa esa acción; certeza, qué tan probable es que ocurra la consecuencia de estas acciones que vamos a hacer. El Estado podría ser una política, pero en la ética personal también. Proximidad, perdón. Cuando ocurre el efecto, ¿no? ¿Cuándo ocurrirá este efecto? ¿Cuándo será si hago esta acción, lo próximo que va a venir? No la certeza de que ocurra, sino lo próximo que va a venir, ¿qué va a ser? También la productividad, ¿no? ¿Qué generará más placer en el futuro? Si hago esta acción, ¿qué generará más placer en el futuro? Entonces nos preguntamos esto, y este es el factor número 5 de la productividad, que es la productividad. La 6 es la pureza. Está libre de consecuencias negativas esta acción que estoy haciendo. Y la 7ª, para finalizar, la extensión: a cuántas personas beneficiará, o en caso negativo, cuántas personas afectará esta acción. Entonces, si es para definir una acción moral o una acción inmoral. Entonces Jeremy Bentham vio este tipo de separación y clasificación de este tipo de ética utilitarista, que se debe basar en estos principios. Sin embargo, en la política aplicó un tipo de utilitarismo a la legislación, ¿no? Abogando por reformas legales y sociales que maximicen el bienestar colectivo, pero el bien común ya se hablaba de los griegos, ¿no? De las polis, ¿no? El bien común era un tipo de los sabios, la gerontocracia. Los más antiguos trataban de gobernar y parecía que estaba todo bien, ¿no? Pero luego llega la democracia, y la democracia es donde los jóvenes, los ricos empiezan a dar charlas, a hacer política, y luego vienen los que están en contra de Sócrates, que son los sofistas, ¿no? Que enseñan a los ricos a que el bien común se vuelva general, ¿no? Digamos, el rico que tiene un barco y comercializa con cosas, ¿no? Le dice a este sofista y le dice: oye, amigo capitán, ¿no? Del barco, el rico, tú tienes muchos barcos, y lo mejor es que puedas hacer es que este bienestar que tienes tú, ¿no? Que es más comercio, tú que vendes comercio y haces comercio, tú puedes hacer que esto sea una necesidad general para las polis. Entonces tú vas a decir que es mejor y es necesario que exista más comercio, y que haya más inversión en los barcos, haya más privilegio en los barcos, y que la madera baje de precio para crear más barcos, porque si hay más comercio va a crecer nuestra comunidad, nuestro estado, nuestra polis, y vamos a estar más protegidos, porque vamos a ser una zona rica, ¿no? Vamos a comprar más armas y vamos a educar mejor a los soldados. Entonces tú vas a decir esto y vas a maximizar tu bienestar, ¿no? Entonces el rico va y entra en la política, y con el asesoramiento de los sofistas generaliza un bienestar individual a que sea un bienestar colectivo, el bien común, ¿no? Por el bien común, pero en el fondo es un bien individual, y esto evidentemente se genera en la política, ¿no?
donde ya surge este bienestar colectivo, pero este bienestar colectivo viene de raíces individualistas. Y esto es algo que se da en la actualidad en Latinoamérica sobre todo. Hay mucho esto, ¿no? Mucho movimiento particular que intenta ser colectivo y sacar leyes en el Congreso y demás cosas que evidentemente ni siquiera se ponen a reflexionar. Bueno, no sé, lo dejamos ahí entonces. John Stuart Mill, que nace entre 1806 a 1873, ya también habla de este tipo de diferenciación de placeres. Hay que diferenciar estos placeres porque hay muchas personas que están haciendo este utilitarismo y están dañando a ellos mismos y a los demás, y está desvirtuándose estos 7 principios, porque estos 7 principios ya no se utilizan. Los 7 principios son muy largos y por eso la gente no los hace. Entonces hay que separarlos en 2. Estos placeres tienen que ser los placeres superiores y los placeres inferiores. Y entonces enmarca que los placeres intelectuales deben ser preferibles a los placeres físicos, ¿no? Y defendió también John Stuart Mill la importancia de los derechos individuales dentro del marco utilitarista, dado que se tiene que asegurar la felicidad colectiva, pero que no justifique la opresión, ¿no? Que no quede impune la opresión de las minorías, que no se socave la opresión de las minorías. También veo que el utilitarismo puede ser una guía para mejorar la sociedad, y así, ¿no? Pero se promueve la educación, se promueve la libre expresión y surge este tipo de democracia y bienestar social que es armónico en una sociedad, y esto evidentemente es algo que se sigue usando en países, en la mayoría de los países, este bien común. Otro es Henry Sidwin, que vivió en 1838 a 1900. Ya él busca bases más rigurosas para el utilitarismo, ¿no? Abordando dilemas éticos, problemas prácticos, e incluye la ética, pero racionalmente, ¿no? Considera que la razón ha sido y es fundamental para justificar el utilitarismo, porque plantea el problema de cómo conciliar entre el egoísmo y el altruismo, ¿no? Cómo vamos a hacer este equilibrio entre el bienestar personal con el bienestar general, ¿no? Y usamos el racionalismo, donde el término medio estaría en este tipo de conciliación, conciliar lo individual a lo general, ¿no? Pero explica también este tipo de problemas que surge con esto. Y More, John Edward More, si bien estoy en lo correcto, More, que vivió en 1873 a 1958, introduce el utilitarismo ideal. Argumenta que no solo el placer, sino también otros valores como la belleza y la verdad contribuyen a este bienestar general. Esto es bastante interesante y vamos a tratarlo de todas formas, ¿no? Pero antes quisiera hablar de Peter Singer, que nació y aún sigue vivo. Hablamos de que nació en 1946, y Singer aplica el utilitarismo a cuestiones más contemporáneas como la ética animal. Argumenta que el bienestar de los animales debe ser considerado en el cálculo utilitario, y esto complejiza mucho la sociedad, ¿no? Y así vemos que este tipo de abuso animal, ¿no? Surge los animales como una ética que debe respetarse, y al igual que otro ser vivo, otro ser humano. Entonces se conllevaría un tipo de vegetarianismo, un tipo de no separación entre los individuos humanos y los animales, y habría un problema de la identidad subjetiva, de la construcción de identidad, dado que esto solo surge en animales, ¿no?
y gracias a este reconocimiento, también Plotino, la teoría de Plotino, cuando el uno se conoce a sí mismo, genera tres seres, ¿no? Se da tres factores del uno, o sea, del bien, del ser, que es el objeto, que es el nous, la inteligencia, y un tipo de materia universal, ¿no? La inteligencia universal que está en todos. Y esto implicaría que el animal tendríamos que estudiarlo si se conoce a sí mismo, ¿no? Si se conoce a sí mismo y tiene la capacidad de autorreflexión, tiene esta capacidad de consideración de uno mismo, que surja de él estos tres factores, ¿no? Del objeto, de cómo se conoce, que sería uno mismo, de la razón, el que comprende, que comprende la comprensión de que se conoce, y tercero, el que actúa en todas las cosas, tiene inteligencia material, ¿no? Está en todo. Y si el animal cumple con estas consideraciones del ser humano, que lo hace distinto a cualquier otro ser, podría darse un tipo de conflicto, ¿no? En la industria alimentaria, en la industria de los animales, dado que no se puede tener esclavo o un animal, ¿no? Muchos cuando tenemos mascota pensamos que estamos adoptando y lo llamamos de hijo, ¿no? Pero en realidad es un tipo de secuestro, dado que no es nuestra especie, no es nuestro hijo, y sería un ser libre en todo caso, y tendría que vivir como individuo pensante como nosotros, que eso es muy complicado, y también que tiene sus puntos positivos también, ¿no? Porque argumenta que el bienestar de los animales debe ser considerado también en este cálculo utilitario, y evitar o reducir el consumo y la depredación de estos animales, ¿no? Como la caza y demás. Pero tiene cuestiones mucho más profundas que juegan en contra, pero también que juegan positivamente en ellas. Es bastante interesante estos debates, porque también promueve Peter Singer la idea de que las personas deben donar recursos a causas que magnifiquen o maximicen el bienestar global, ¿no? Como en Perú se creó la primera empresa dedicada a sacar electricidad de las plantas, y esto se puede asociar con países que no cuentan o están alejados de fuentes hidroeléctricas, y podría generarles luz, ¿no? Incluso si se desarrolla esta tecnología, podría haber una convivencia entre lo natural, la naturaleza y el hombre, bastante interesante. Y estos filósofos abordan este tipo de utilitarismo, ¿no? En distintas direcciones, evidentemente. Y el problema de Peter Singer es que es necesario que nosotros comamos carne de animal, pero utilitariamente nos sirve, ¿no? Y este es el conflicto que entra en juego. Si se argumenta que el bienestar de los animales debe ser considerado en el cálculo utilitario, ¿no? O ellos nos sirven mejor a nosotros, ¿no? ¿En qué sentido? Las plantas, las abejas son más importantes incluso que los humanos, ¿no? Porque ellos polinizan la tierra, el suelo, para que crezca cultivos. En ellos no hay tipo de vegetación, bueno, sería escaso, sería reducido, y entonces es bastante interesante la ética animal que se puede ver en este tipo de utilitarismo, un enfoque utilitarista, ¿no? También en medicina y bioética es algo interesante, como en hospitales los médicos priorizan a los pacientes con mayor probabilidad de sobrevivir a un tratamiento, ¿no? O cuando están en desastres naturales como terremotos o tsunamis, donde son priorizados algunos en pacientes que otros. También el uso de recursos limitados, ¿no? La distribución de vacunas, por ejemplo, como se ve en el COVID, o el tratamiento del COVID, se basa en maximizar el bienestar colectivo y el orden de llegada, y ahí se vio que muchas personas adineradas no podían acceder a estas camas porque estaban ocupadas
por este tipo de maximización del bien colectivo. Y aquí había también el problema del oxígeno, ¿no? Que subió el precio, que había pocos balones de oxígeno, y la experimentación médica también, ¿no? Entra en juego, dado que la justificación en pruebas, sean animales como humanos, depende de su sufrimiento causado, superado por el bienestar personal del colectivo, ¿no? O incluso el bienestar potencial, ¿no? Hacemos sufrir a ese animal, pero qué tal no funciona, ¿no? Tiene buen potencial este medicamento, entonces para la experimentación o no lo tiene. Estos problemas éticos son muy interesantes. También en la política y la economía, muchos gobiernos diseñan impuestos progresivos y programas sociales para reducir la pobreza, para aumentar la felicidad general, ¿no? Aumentan impuestos y buscan generar un tipo de aumento de beneficios para los ciudadanos, pero a la vez reducir la pobreza, y esto evidentemente eso es una contradicción, dado que los impuestos hacen que uno no genere más no genere más riqueza, porque el impuesto sea o no quiera, uno se ve reducido a gastar, pero estos impuestos sirven también para que la sociedad funcione correctamente, y eso hace que sea necesario si entra en un debate, como ocurrió con Milei en Argentina y también con México y López Obrador, ¿no? Que ambos puntos tenían razón, hicieron crecer a sus países desde enfoques diferentes, pero conllevan posiciones también opuestas unas a otras. Y también la regulación ambiental, ¿no? Dado que se toman medidas contra el cambio climático basados en un impacto a largo plazo de la humanidad y el planeta. Y también las inversiones en carreteras, hospitales, educación se evalúan según el impacto en la calidad de vida de la mayoría. Si un pueblo hay 2 pueblos, uno hay 5.000 familias, en la otra hay 100 familias o 200.000 familias, se prioriza la que tiene 5.000 familias. Entonces entra en debate, ¿no? Si los 2.000 personas que han pagado los impuestos han podido ellos construir, en vez de pagar impuestos, su misma carretera. Es bastante interesante, y de hecho que tiene crítica con el problema de la justicia y los derechos, dado que si sacrificar a una persona inocente hiciera más felices a muchas personas, el utilitarismo lo permitiría. Entonces lo que va en contra de los principios de justicia y derechos individuales que se tienen ya y que han sido inspirados por una ética deontológica. También es cuando cuantificar y comparar el placer y el dolor, ¿no? Diferentes personas tienen diferentes nociones de qué es felicidad, qué es sufrimiento, entonces lo que hace difícil una medición objetiva de esto. También demandas excesivas, ¿no? Donar la mayor parte de los ingresos a la caridad puede maximizar la felicidad global, ¿no? Y se puede exigir que las personas sacrificen su propio bienestar personal por el bien de la mayoría. Y también no es posible predecir las certezas que ofrece las consecuencias de una acción, ¿no? Una política económica puede parecer beneficiosa, pero genera efectos negativos imprevistos, lo que no está ocurriendo correctamente en el gobierno de Javier Milei. Parece que vio salidas a BCDFG y ya está haciendo todas ellas de acuerdo a cómo contravenga los efectos negativos imprevistos. Bien, sin nada más que decir, nos vemos en el episodio de mañana, que vamos a hablar un poco de la deontología. La deontología, que es bastante importante también. Y me gustaría hacer el resumen entonces, ¿no? Bien, los fundamentos del utilitarismo incluyen el principio de utilidad. El principio de utilidad que sostiene que una acción es moralmente correcta si genera el mayor bien para el mayor número de personas. También abordamos el hedonismo ético, la distinción entre placeres superiores e inferiores, según Stuart Mill, y el enfoque consecuencialista del utilitarismo. Analizamos también el ejemplo de
cómo se aplica el utilitarismo en la vida real, desde la medicina, el triaje de emergencias, hasta las políticas, ¿no? Las políticas públicas. Y entonces el utilitarismo es una teoría ética influyente, ampliamente aplicada a la sociedad, pero enfrenta desafíos, ¿no? Que han llevado a variaciones, a reinterpretaciones, y a pesar de sus críticas sigue siendo una herramienta poderosa para la toma de decisiones morales, y en este caso para un país como para los individuos. No hay que olvidarnos también de Jeremy Bentham y estos 7 principios que mencioné. Estos 7 principios que rigen, que se debería hacer estas preguntas para que recién podamos nosotros justificar un tipo de ética correcta o un tipo de ética incorrecta dentro del enfoque del utilitarismo. Entonces vamos a repasar. Primero tenemos la intensidad. ¿Cuán intenso es el placer o el dolor que va a causar esta acción? Nos preguntamos. Segundo, la duración. ¿Cuánto tiempo dura el placer y el dolor que va a causar esta acción? Tercero, la certeza. ¿Qué tan probable es que ocurra tal consecuencia de mi acción? La cuarta, proximidad. ¿Cuándo ocurrirá el efecto? ¿Cuándo ocurrirá el efecto? Quinto, la productividad. ¿Qué genera más placer en el futuro? ¿Esta acción genera más placer en el futuro? Sexto, la pureza. ¿Esta acción está libre de consecuencias negativas? Séptima, la extensión. ¿Cuántas personas se verán beneficiadas de esta acción? Y básicamente esos son los 7 principios que no siempre se aplican cuando se habla del utilitarismo, y muchas veces se le ha dejado de lado. Entonces nos vemos el día de mañana con la deontología. Vamos a abarcar qué es la deontología, vamos a abarcar también a Immanuel Kant, su teoría ética, y vamos a ver cómo se rige en la vida cotidiana. Bien, nos vemos el día de mañana.